Hola muchachos, les habla Pedro Godoy, profesor del paralelo 101 y 103, y a continuación vamos a desarrollar un ejercicio tipo certamen para que ustedes puedan estudiar debido al feriado del día lunes. Bueno, el ejercicio a desarrollar corresponde a la pregunta 2 del certamen 2 del año 2019, segundo semestre, adaptada, ¿ya? Porque en realidad les pedían una función. El contexto es el siguiente. Nos dicen que Contable Visual Basic es una empresa que lleva la contabilidad a personas naturales, cuyo principal servicio es el cálculo del impuesto global complementario, con el cual sus clientes podrán estimar más o menos cuánto dinero recibirán o tendrán que pagar al servicio de impuesto interno por el concepto de impuesto a la renta, en su declaración que se realiza en marzo. Para el cálculo de este impuesto, el Servicio de Impuesto Interno establece rangos sobre los montos anuales de las rentas recibidas, un factor a descontar y un monto a rebajar del impuesto, según sea el rango en el que se encasille dependiendo del monto registrado. Por ejemplo, acá está la tabla, ustedes pueden ver, acá es para el año 2021, donde nos dicen que si la persona tiene un ingreso anual en el rango de 0 a 8.266.698, está exento, no pagaría impuesto a la renta y por lo tanto la cantidad a rebajar es cero. Pero por ejemplo, supongamos una persona recibe en el total de todos los ingresos en el año 2021, en el rango mayor a 18.370.440 y menor a los 30.617.400, entonces al monto que esa persona eh, haya ganado, se le aplica un 0,08% de impuesto. Es decir, el monto que se ingrese lo multiplicamos por 0,08. Y eso nos va a dar un valor. Y a ese valor se le descuenta esto, que es la cantidad a rebajar. En este caso, en este rango, se le descontaría 1.065.485,52 pesos. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen acá que considerando la tabla que les acabo de mostrar, creemos una subrutina que solicite al usuario el ingreso de su renta anual en pesos chilenos. Y luego, la subrutina debe escribir en la hoja 2, o sea, bueno, en la hoja que le llamaremos resolución, acá, debe escribir lo siguiente. En la celda B13, monto anual, ya, acá debe escribir B13, el monto anual, y debiéramos escribir el valor que ingrese el usuario. Y por otro lado, en la celda B14, debiéramos escribir total a pagar, y acá debemos ingresar el valor, que eso lo debe calcular la macro, ¿cierto? Entonces nosotros le vamos a pedir al usuario un monto, ese monto lo escribimos acá, y después vamos a ir el monto total a pagar, acá vamos a escribir, y ese monto va a depender netamente del valor. Es decir, si está en este rango, el valor a pagar es 0, porque está exento. Si está en el rango de los 55 a los 73 millones, entonces se le aplica un factor de 0,304. Y a ese monto que nos dé le restamos 10.899.000. Y esa diferencia es el total a pagar. ¿Ok? Eh, entonces lo dice, creemos vamos a crear entonces, recordar que para poder grabar macros, ustedes tienen que guardar el libro como un archivo de XLSM, ¿cierto? Ya lo tenemos listo. Entonces no hay nada más que hacer. Cancelar, por supuesto, ya lo tenemos grabado. Entonces vamos a hacer la macro. Nos vamos acá a Visual Basic. Ustedes se dan cuenta que acá no tiene ningún módulo, por lo tanto, cuando no han grabado macros y no está solamente el libro, ustedes lo que tienen que hacer es ir acá a botón derecho, seleccionar la opción insertar y agregan un módulo. Y vimos en clases que para agregar una subrutina uno debía escribir la palabra sub y el nombre global complementario. ¿De acuerdo? Ahí hemos creado nuestra global complementario. ¿Qué tenemos que hacer acá entonces, muchachos? Lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer el algoritmo. Lo primero es pedirle el monto al usuario. ¿Sí? El usuario nos va a ingresar un monto y eso lo podemos hacer rápido. Para pedirle un monto al usuario, nosotros tenemos que crear una variable que le vamos a llamar monto.
Y esta va a ser de tipo double, porque como estamos hablando de millones, esta tiene mayor precisión que el integer, porque el integer llegaba hasta 32.000, ¿cierto? Entonces decimos que el monto va a ser un double, ¿de acuerdo? Y luego, para pedirle un dato al usuario, nosotros tenemos que hacer monto, va a ser igual, y usamos el input box, ¿cierto? Y acá colocamos ingrese el monto anual percibido. ¿De acuerdo? Estamos pidiendo el monto. Entonces, como ya tenemos el monto, podemos hacer lo primero que podemos hacer. Nos pedía a nosotros que escribiéramos en estas celdas, en la celda B13, B14. Entonces, ya tenemos el monto, a esa altura se los pedimos. Entonces nosotros podríamos escribir, en caso de que no esté activa la hoja, porque acá nosotros no podemos estar en esta hoja o acá, para activar la hoja nosotros podemos usar lo siguiente: cheats, el objeto cheats, y entre paréntesis el nombre de la hoja que queremos activar, y colocamos resolución. Acá podemos ver que se llama así la hoja, resolución. Ya, punto select. ¿De acuerdo? Hemos seleccionado entonces la hoja, se activó. ¿Y qué queremos hacer? Vamos a usar el método, el objeto range, el range B13, ya, punto value. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir entonces, dijimos que era monto, entre comillas, sería monto actual, ¿no? Monto anual. Monto anual. ¿De acuerdo? Y vamos a aprovechar de escribir también en el rango, en la celda B14, punto value, ¿cierto? Punto value. Aquí vamos a escribir entonces total a pagar. ¿Sí? Y podríamos también, ya que tenemos el monto real, lo acabamos de pedir, que en la celda C13, que era lo que nos pedían, punto value, escribir el monto, la variable monto. Notar que acá va sin comillas, porque lo con comillas sería un texto, y acá al estar sin comillas estamos escribiendo la variable, es decir, el valor que nos ingrese acá se va a escribir en la celda C13 como monto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, en base al monto, ¿de acuerdo? Nos van a ingresar los montos, nosotros vamos a tener que movernos en estas columnas, B y C, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a referir acá en la celda C, en la fila 3, ¿sí? A partir de la fila 3 vamos a recorrer. Como no sabemos cuántas categorías van a haber y si pueden cambiar, lo que vamos a hacer es un ciclo. Vamos a ir recorriendo. Y el ciclo clásico, para recorrer acá cuando hay datos y no sabemos cuántas filas hay, es hasta que se encuentre una celda vacía. Si ustedes se dan cuenta acá, saco, va a haber un valor que es el 0, ustedes lo están viendo acá. ¿Ya? Luego van sacando valor y distinto vacío, distinto vacío, distinto vacío, hasta que llegan acá, cuando es vacío. Ahí debería terminar el ciclo. Entonces, para hacer esto, notar acá, estamos en la celda B3. Para hacer esto, nosotros vamos a usar el objeto cells. ¿Cuál es la diferencia entre el objeto cells y el range? Es que el cells me deja trabajar con fila, columna, los dos valores en enteros, por lo tanto me es más fácil desplegarme que colocar el range, porque me obliga a colocar la columna como letra. Entonces, haga mientras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Mientras el cells, dijimos que estábamos en la fila 3, ¿cierto? Pero acá nosotros queremos que la fila vaya cambiando hacia abajo, ¿cierto? Entonces, para eso, como queremos cambiar la fila, vamos a hacer acá, vamos a declarar la variable f as integer, ¿cierto? Y acá vamos a decir que vamos a partir la fila 3. Y vamos a ir acá, haga mientras la fila 3, coma, la columna siempre va a ser la 2, queremos que esté fijo, acá en la 2. Además que sabemos que nos vamos a mover en la fila B y la C, por lo tanto podemos trabajar con números. ¿Sí? B y C. ¿Ya? Podemos trabajar también con... Podemos trabajar con una, si ustedes quieren, una variable. Y lo vamos a hacer mejor para que C as integer. ¿Ya? Y vamos a decir que C va a ser igual a 2. Vamos a siempre trabajar con la referencia en la columna 2. ¿Sí? Haga mientras la celda F, C, es decir, 3,2, que sería la fila 3, columna 2, o sea, B3,
¿ya? Punto value sea distinto de vacío. Y colocamos inmediatamente el loop para que no se nos olvide cerrar el ciclo. De esta forma le estamos indicando que todo lo que esté entre un do y un loop es lo que se va a repetir, es lo que está dentro del ciclo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Si acá estamos preguntando, sacamos el valor que está en la celda. Si el valor que está en la celda es distinto de vacío, voy a entrar. ¿De acuerdo? ¿Y qué voy a hacer? Voy a chequear. Voy a decir, si tengo que chequear lo siguiente para que me sigan. Tengo que ver si el monto que me ingresó el usuario está en este rango. Si está en este rango, saco este factor y descuento eso. ¿De acuerdo? Entonces, si monto es mayor que ¿qué cosa? Es mayor que el sales f, c, punto value, and monto es menor, ya, coloquemos mayor igual y menor igual, ya. Si es menor igual que el sales, la fila sigue siendo la misma, pero ahora me quiero mover a la columna C, entonces va a ser C más 1, ya. Con eso me muevo a la columna del lado, porque cuando era C, dijimos que C valía 2. C valía 2. Si C más 1, me voy a pasar acá a la columna C. Entonces, ¿qué estoy preguntando acá? Si el monto es mayor que el valor que está en la celda B3 y menor que el monto que está en la celda C3, entonces ese es el monto que me sirve. ¿Ya? Y colocamos end if. 1, 2, 3. Si el monto está en ese rango, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Vamos también a crear una variable acá a pagar, que va a ser también un doble. ¿De acuerdo? Y en esta variable a pagar es lo que donde vamos a almacenar el valor. Nosotros vamos a decir que a pagar, ¿de acuerdo? Va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al monto ingresado, ¿sí? Multiplicado por ¿qué? Por el factor. Porque si yo estoy en este rango, significa que me aplican este factor, ¿de acuerdo? Entonces, monto por el sales f, c. Pero ahora, ojo, el c valía 2, más 1, más 2. Entonces, c más 2 para llegar a la otra columna, ¿sí? Y punto value. Todo este es el valor, ¿cierto? Ese es el valor que me estarían aplicando el impuesto del 004, ¿ya? Pero a ese hay que rebajarle, ¿qué hay que rebajar? Hay que rebajar el monto que está acá al lado. ¿Y cuál sería el monto? Este que tenemos acá. ¿De acuerdo? Y este está en la columna C, más 1, más 2, más 3. Entonces lo que habría que hacer acá es sales f, c más 3, punto value. ¿De acuerdo? O sea, si yo estoy en este rango, lo que hago es ingreso el monto que me ingresó el usuario, lo multiplico por el valor, ¿de acuerdo? Y luego, si se dan cuenta que hay una multiplicación, por lo tanto va a tener preferencia esta operación. La multiplicación tiene precedencia por sobre la resta, entonces multiplico y a ese monto le resto el valor de acá, ¿sí? Y ese es el valor a pagar. ¿Sí? Entonces, acá, si no estoy en ese rango, lo que voy a hacer es pasar a la siguiente fila. Y para pasar a la siguiente fila simplemente aumento. En este caso, ¿por qué estoy haciendo que aumente la fila? Porque yo, si ustedes se dan cuenta acá, yo parto en la fila 3, después paso a la fila 4, fila 5, fila 6. O sea, me estoy moviendo hacia abajo. Por lo tanto, cuando yo quiero desplazarme hacia abajo, lo que tengo que variar son las filas. ¿De acuerdo? Volvemos acá. Entonces, si el valor es distinto a 0, va a entrar y voy a comprar el siguiente rango. Si no, va a aumentar la fila, va a volver a preguntar. Y esto se va a repetir hasta que termine el ciclo. Por lo tanto, seguro va a haber entrado algún monto de esto. Y importante haber puesto el valor
el rango, digamos. Mayor que esto, menor que acá, porque si no, podría entrar a otro rango. Entonces, finalmente lo que tenemos que hacer es escribir. Que vamos a escribir en la celda C14, ¿ya? Punto value. Que vamos a escribir entonces, vamos a escribir apagar. Y apagar lo escribimos con guión bajo, sí. Apagar. Y eso sería todo. Si se dan cuenta acá, termina este ciclo, cuando ya no va a estar sacando acá es distinto vacío, 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 es distinto vacío. Cuando llegue acá, no es distinto vacío, y ahí se va a acabar el ciclo. Y ahí va a escribir acá. ¿De acuerdo? Podemos agregar acá una ilustración, ¿de acuerdo? Donde lo vamos a usar como una especie de botón, que vamos a colocar acá calcular global C, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser nuestro botón, y para asociarlo, botón derecho entonces, y lo asignamos a una macro. En este caso la única macro que tenemos es global complementario, y le damos a aceptar. Fíjense entonces, acá ahora no hay nada, yo pincho global complementario, voy a ingresar 15 millones, 15 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le damos a aceptar. Se dan cuenta que escribe monto anual 15 millones. Total a pagar 269.333. Como ingresamos 15 millones, estamos en este rango. ¿Sí? Vamos a corroborar acá. Y tendríamos que son 15 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, multiplicados por el factor C04. Eso es lo que me hubiera tocado pagar a mí, 600.000. Pero como yo estoy en este rango, me están rebajando eso. Entonces lo que hago es, al monto que tenía que pagar, le voy a rebajar este valor. Y nos da que el total a pagar es 269.333, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, jóvenes, espero que se haya entendido. Cualquier consulta, ya saben, pueden escribirlo al correo, o podemos, en el horario de consulta a todos los profesores, reunirnos y resolver dudas. Que estén bien, cuídense.